Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran placer para nosotros poder compartir la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a meditar en Primera de Timoteo capítulo número 5, partiendo del versículo número 17 hasta el versículo número 25. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: dignos de honor, dignos de honor. Ser una persona de honor es algo importante. Ser una persona respetable es una bendición donde quiera que nosotros vayamos. Ser una persona que merece honor de alguna manera vincula nuestra vida a un mayor compromiso con las personas, pero sobre todo en tener una hermosa relación con nuestro Dios Todopoderoso. Si usted es una persona que de alguna manera ejerces algún tipo de liderazgo, ya sea en tu familia, ya sea en la iglesia, ya sea en tu comunidad, de alguna manera necesitamos ser personas honorables. Y cuando yo voy a la Escritura, encuentro en este pasaje de la Escritura que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo algunas recomendaciones. Le está hablando acerca de cómo tratar a las personas mayores, a cómo tratar a las viudas, a cómo tratar a las y a los jóvenes, y de alguna manera Timoteo se está preparando. ¿Por qué? Porque Timoteo va a tomar el liderazgo de la iglesia de Éfeso, una gran iglesia con un gran peso espiritual. Por lo tanto, Timoteo necesita estar listo y preparado. Bueno, en esta porción de la Escritura aprendo por lo menos dos cosas que me gustaría compartir contigo. Número uno, demos honor a quien honor merece. Demos honor a quien honor merece. Fíjate cómo dice la Escritura en el versículo número 17. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. El apóstol Pablo entonces le está diciendo a Timoteo: necesitas valorar, reconocer a esos líderes, a esas personas que de alguna manera están haciendo un buen trabajo. ¿Sabe? Yo creo que dentro de este punto nosotros podemos aprender por lo menos tres cosas. La primera de ellas es que necesitamos reconocer el trabajo de estas personas que están de alguna manera implicadas en la enseñanza, en el trabajo de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Necesitamos darle ese honor. Dice la Escritura en la versión en Reina Valera de este mismo versículo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, un honor más supremo que el sencillo honor. Y cuando vamos a la palabra honor, encontramos que la palabra, por ejemplo, honorario, se viene precisamente de esa palabra, el honor. Una persona recibe un honorario porque sencillamente ha hecho un buen trabajo. Y saben, nosotros necesitamos aprender a reconocer el trabajo de aquellos que velan por nuestras vidas, de aquellos que están trabajando en la obra del Señor, aquellos que nos permiten a nosotros el crecimiento cristiano, la madurez cristiana para seguir adelante. Otra de las cosas que tenemos que aprender aquí en este punto es que para poderle dar honor a quien honor merece, lo segundo es que tenemos que evitar al final de cuentas el descrédito, porque estas personas que están en liderazgo, estas personas que de alguna manera están ejerciendo algún ministerio, desafortunadamente pasan muchas veces por chismes, pasan por pruebas, pasan por situaciones que a veces nosotros podemos abrir nuestros oídos a cosas que no tienen sentido. Y entonces Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente en el versículo número 19, dice: no hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por 2 o por 3 testigos. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil cuando alguien está trabajando en la obra del Señor, cuando alguien está desarrollando algún ministerio, es muy fácil que aquellos que no están haciendo nada entonces comiencen a criticar la manera o la forma en cómo se está desarrollando el trabajo ministerial. Entonces dice Pablo: ten mucho cuidado cuando llegue algún tipo de acusación contra este tipo de ancianos, contra este tipo de líderes, no las escuches a menos que vengan con 2 o con 3 testigos. Una vez que haya 2 o 3 testigos respetables
respetables, ¿verdad? También de una conducta intachable. De alguna manera entonces vamos a ir evaluando el proceso por el cual se tiene que juzgar o evaluar la conducta de un líder o la conducta de un anciano. Necesitamos tomar muy en cuenta esto. También el apóstol Pablo en el versículo número 21 le recomienda a Timoteo que no se deje llevar por el favoritismo, que no permita que el cariño que de tener a ciertas personas le impidan realmente ser imparcial. El versículo número 21 dice de la siguiente manera, dice: te encarezco delante de Dios, del Dios del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no hagas nada con parcialidad. Debemos evitar entonces nosotros de alguna manera poner nuestros ojos equivocadamente en las personas, porque a veces pues tenemos cierta inclinación porque la persona o las personas o los ministerios de alguna manera son ministerios o personas que de alguna forma irradian bendición, y a veces nosotros nos cegamos de eso, ¿verdad? No, debemos ser imparciales, tenemos que juzgar de una manera adecuada, evaluando la conducta y la vida de las personas. Bueno, hay una segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón en este pasaje de la Escritura en cuanto al ser dignos de honor. La segunda cosa es lo siguiente: tengamos sabiduría. Necesitamos urgentemente sabiduría. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, para poder levantar nuevos líderes, para poder establecer un nuevo liderazgo. Dentro de la obra del Señor, muchas veces tenemos que ir levantando líderes que nos ayuden en la obra del Señor, pero la recomendación de Pablo para Timoteo es la siguiente, dice: no te precipites. Dice el versículo número 22, dice: no impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien. O sea, no te precipites. Antes de imponerle la mano a alguien, antes de darle tu aval a otra persona, necesitas pensarlo 2 o 3 veces. Dice: para no hacerte cómplice de los pecados de otros, consérvate limpio de todo mal. ¿Sabes? Se entiende que cuando uno está trabajando en la obra del Señor, uno de alguna manera pues necesita levantar líderes, gente que nos ayude en los diversos ministerios. Dice, Pablo está diciéndole a Timoteo: no te precipites en levantar a cualquier tipo de persona, no impongas las manos de manera precipitada, evalúa, piénsalo bien, y una vez que lo hayas pensado bien, pues hazlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos presionamos, nos precipitamos y levantamos líderes, ¿verdad? Que a veces no están listos para liderazgo. Estos líderes luego tienen comportamientos equivocados, toman decisiones erradas, y de alguna manera pues nosotros, al haberlos avalado, de alguna manera también estamos involucrados en ese tipo de situaciones. Tenemos que ser muy sabios. Y la segunda cosa que yo veo aquí es que tenemos que tener sabiduría para cuidar nuestras vidas. Necesitamos cuidar nuestra vida, tanto espiritual como emocional, y también nuestro cuerpo físico. La recomendación de Pablo para Timoteo se ve en el versículo número 23, cuando dice de la siguiente manera: puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Ahora, el apóstol Pablo está reconociendo que probablemente Timoteo de alguna manera tiene una salud un poquito débil. De alguna manera tiene problemas estomacales, y le dice: usa un poco de vino, probablemente porque el agua de esos tiempos no era tan saludable como la que tenemos hoy en día, no era tan potable, ¿verdad? De alguna manera tenía algunas características que podrían provocar enfermedades. Entonces le dice: ten cuidado, mejor usa un poquito de vino para ayudarte en tu salud, para que puedas cuidarte. ¿Sabes? Es importante que seamos sabios para cuidar nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales, pero también nuestro cuerpo físico. Usted es papá de una familia, padre de hijos, necesitas cuidarte para que tus hijos tengan un papá sano que los pueda llevar adelante en medio de las dificultades de la vida. Si usted es una mamá, un esposo, una esposa, de alguna manera necesitamos tener esos cuidados físicos para poder seguir saludables, para poder seguir avanzando y de alguna manera ser una enorme bendición a la vida de las personas que nos rodean. ¡Wow! Seamos personas honorables, seamos personas dignas de honor.
por lo menos en dos aspectos. La primera de ellas hemos aprendido dando honor a quien honor merece. Y también la segunda, teniendo sabiduría para que de alguna manera podamos avanzar en medio de cada uno de los desafíos que estamos enfrentando en nuestro día a día. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y si lo ha sido, te animo a que te suscribas a nuestro canal, que lo compartas con otras personas para que entonces esta bendición llegue también a la vida de otras familias, de otros hogares, que seguramente será para ellos una enorme bendición. Te mandamos un abrazo. Bendiciones.